Hablo con la chica y soluciona el problemilla ese. Nos vamos a la ruta Caralea. ¿Esto qué es? Eso no lo había visto yo. Tengo dos misiones relacionadas con eso. Tenemos que ir a riesgo de guía. Hablar con una mujer. Ah, vale. Que está viendo el mapa. Que uno puede entrar. Vamos para allá. Y ahí tenía otras misiones que hacer. Y luego tengo la aldea de Tenía que haber ido mejor ahí antes. No sé. ¿Cuál de las opciones sería mejor? Da igual, ¿no? Ahora vemos que nos encontramos. La burbuja del fondo de una guisado turbioso y espeso, el poco hueso, Poco hueso de la olla han sido peleados completamente y flotaron entre lagos. Stop there. Where do you think you're going? Y termina hacia arriba abajo con una muesca. Coño. This area is under the control of the Torn Bannerman. Anyone else wanders in, they're not leaving again. For starters, I've got orders to put a sword through your gut if you don't turn around and run back home. What, that old pile of stones? Your fish bait's what you are, you don't get back down that road. Thought so. Move along or I'll be forced to run you through. You had your chance. Coño. Iba de buen rollo ni eso, ¿eh? Me cago en todo. Me cago en la leche. Ni eso, joder. You must gather your party before venturing forth. All right, then. You must gather your party before venturing forth. Better indeed.
You must gather your party before venturing forth. Keeping an eye out. Mierda para mí. Aquí no hay más. Hostia, lo que voy a liarme aquí. Buah. Hey. Look lively, lads. ¿Dónde está, coño? Dios, me reventaron todo, ¿eh? Me reventaron todo. Yo creo que aquí no estoy preparado. All right then. Corre, corre, corre. Stop there. This area is under the control of the Torn Bannerman. For starters, what, that old pile of stones? Thought so. Laying low. Aquí no pasa mucho, ¿no?
Convocar a Doing Roll. Ahora, Lady Win. Una mujer solitaria que parece saber más sobre mí que yo sobre ella. A ver, ¿dónde estoy yo? Disco, grafo. No. En las misiones mías no me sale Doing Roll. En la casa de Endre de los helechos para reunirse con Lady West. O sea, Endre de los helechos. Los helechos. A ver si me espabilo para donde tengo que ir, coño. Porque esa señora, joder. Metes ahí y me reventaron enseguida. Más que la de los... You must gather your party before venturing forth. ¿Qué carajo? Haciendo con túnica, acercarte a la apasionada aparición te sobre... Viene de pronto una fuente de esencia de ansiedad que te pesa como una piedra en el estómago. No es una sensación de todo real, es más de recuerdo de una emoción una emoción propiamente dicha. De todos modos, te tuerce las extrañas. El diseño de la aparición está tenso en expresión de preocupación por todo su rostro. Además, The other missionaries say you have been neglectful of your duties. mienten. They speak out of concern for you. Now tell me, is there something to their concerns? Antes te da una impresión de que vas a vomitar. Tiene la boca seca. Me cruza los dedos y la boca, pensativo. Te has aplicado mucho. An apt student, and your convictions have inspired those around you. May I ask what has changed to make you feel this way? La aparición respira lentamente y aprieta los labios con una expresión en la mirada y te pone las manos en el hombro. These are the ways of the heathen world. Realmente será mejor que los dioses no se destruyesen todo y empezara de nuevo. Perhaps they would. It may come to that one day. This is why we must not fail. The heathens are beyond the gods' reach. They do not know better. We are tasked with delivering them to the gods, so that the gods may heal their souls. I have seen it with my own eyes. You will see it too, if you choose to remain. There is no greater calling than the one we have chosen. Neither words, nor wealth, nor battle will end this suffering. Only the gods. Will you give them that chance?
Ya que de repente se suelta el nudo que tiene en el estómago y la ansiedad de paso, la acción cálida y tranquilizadora, algo que sabe que nunca podrá devolver. Cuando la visión desaparece, empiezas a ser consciente de la cantidad de miradas extrañas dirigidas hacia ti. Tu última respuesta resuena en tu mente. Vale. Guay. Rollo raro con espíritu. A ver, vamos a hacer la misión, coño, si no me lío. Me lía la mierda con tantas misiones. Gods keep you. La mano rápida de Curra está aterrada en un montón de pergaminos que tiene ante sí. Ahora otra vez. Peculiar visitante. Enséñale la declaración de Penge. Esta declaración es real. Está firmada por ti. Sujeta el papel, pero parece mirar fijamente a través de la palabra que su pudiera estar tejido entre el papel. Curra enseña sus dientes afilados. Recuerda a Penge, un pavo real muy historiador. Se quedó en boca seca y la mano húmeda cuando le dije que su alma descendió general ardiano, un general que había combatido contra la rebelión de Arde. Escaneo la declaración, es una falsificación y no es la primera vez que veo, te la devuelvo, pero no tengo tiempo para los caballeros y sus posesiones. Lleva esta Cribe, su comandante, y señale el sello de cera junto a su firma falsificada. Si lo compara con otro, debía ver la diferencia. Condenar a un hombre por el alma que le dieron los dioses parece muy injusto. Me invitó a venir aquí. Pone inclinar la cabeza hacia un lado como intentando ver de mejor. Se disculpa, no recibe a muchas visitas, pero las que recibe suele ser fascinante. Siempre he admirado su criterio. No tiene nada en común con mi punto de vista, pero su visión es mucho más aguda que la mía. Me pregunto qué es lo que ve. La habitación está en el piso de arriba, lo que tiene que los guardias delante. Puede que la ciudad no comprenda su valor, pero el duque sí. Así el comandante escribe. Joder, macho, me vas a ir para allá. El intérprete de la fantasía arena. Personaje por orden de la aparición de Beji. El intérprete Tofa es el señor de la casa, Grana, la señora de la casa, Pefenda, la doncella, Liderar y una visita importante. Escenario. Intenta el salón de la trofa a la noche. En el escenario está oscuro, se abre el escenario y entra Bemi con una vela en la mano. Atraviesa la sala, recogiendo objetos, examinándolo y reemplazándolo. En este momento hay ruido fuera del escenario y Bemi se quedó quieto y escucha. Tofa. Entre bastidores, basta de tonterías. Te dije que no volviera pronto, Grana. De bastidores, dijiste pronto, pero no dijiste que íbamos a ser unos maleducados. La voz se va acercando a la puerta del salón y me apaga la vela y esconde detrás de una silla al final del escenario. Frente a la puerta se abre. Tofa entra seguida a la Grana y Pafeda en la voz comedida y controlada. Grana, mi pequeña flor, esta reunión es muy importante. Irene va a asistir a la reunión. Esto es inaudito. Grana, pero Tofa, ni una palabra más. Ya, vaya obra de teatro tengo aquí montado, ¿eh?
La cabeza de Bemi aparece por encima de la silla durante esta conversación. Observa a los tres miembros interactuar. No habla, Crana la mira embelesada. Tofa, Pafenda. Ya está todo los preparativos para la llegada de Irevi. Pafenda, sí señor. Hemos traído a Bendy especial de la bodega y los otros de pie también está listo. Grana, otro, Trofa, ni se te ocurra, Trofa. Grana, si es lo que hay que hacer, lo haré. Y ahora ve para la llegada de Irevi tenemos que estar mejor que nunca. Este contrato tiene que salir adelante. Los tres sale. Estancia Bemi se levanta. Bemi, ¿qué visión ha sido esa? ¿Quién era esa diosa? ¿Quién es la que me ha robado el corazón? Igual que yo me voy a apoderar del suyo. Tengo que conocerla, tengo que verla, tengo que hacerla mía. ¿Pero cómo? Hmm. La otra está grabada en una escritura crítica. Margaret's fire casts light in dark places. I'm ready. What is it? Ya incluso aquí, niño, joder. No joda. I'll see it done. It's finished. Bueno, es un poco por encima de lo normal, pero tampoco corte, desviación. Las barras son objetos de. Algo va tanto, pero bueno. La mujer suelta en un grueso montón de pergamino con su dedo largo y delgado y arrugado, carne tan estirada y tan firme que ya casi es transparente como un vaporoso velo sobre su pálida vena azulada. Lleva la mano cubierta de manchas de tinta, quemaduras de vela y cicatrices de incontable corte, papel de los pergaminos como una concha tejida para reflejar una gran verdad de que tiene, no levanta la mirada de su lectura. So, the messenger conveyed my summons. A miracle that would make the reincarnation of Aothis look like a child's cantrip, surely. It doesn't draw the most inspired minds, messaging. They failed me so many times of late, I nearly sent a cipher after you instead. So this is the Watcher who took over Cad Noir. Oh, don't look so surprised. It isn't an attractive expression. I wouldn't be where I am for long if I let details like that escape me. Ese ceño se frota la nuca. Así que es cierto, su espía no se pierde mucho. And this fiasco in the sanitarium that you seem to have gotten yourself into the middle of. What in blazes possessed you to stir that nest of trouble? Strange does not begin to describe them. The practices of the Leaden Key defy all reason. You're not the only one with an interest in their recent activities. I've lost 4 ciphers this year alone trying to get someone inside their ranks. As it is, we only have our suspicions about who is in the group and what they intend, which I suppose means we have much in common with them. I asked you here because I wanted to know what your interest was in all of this. I thought perhaps we might help each other. Why are you looking for the Leaden Key? Una de mis almas me encontré con un hombre en una ruina y es importante que me lo vuelva a ver.
De los ojos y los párpados de tiembla, después de su rostro se queda inmóvil. Flavio ligeramente deja caer la mano abierta y suelta el pergamino al suelo. La página se revuela entre las piernas como la hoja de un árbol agonizante. Vuelve a abrir los ojos e inmediatamente fija la mirada en ti. The gods are cruel, I'm afraid. The man you seek is Theos Ix Arcanon, Grand Master of the Leaden Key. One of the most elusive and dangerous men Aeora has ever known. More than most, though very few would know so much as his name. And there is no way of knowing how much of what I've read is true. The Leaden Key dates back more than 2,000 years. If rumors are to be believed, Theos was the one who created it. A ver. What scraps of evidence exist suggest that he has died many times, only to be reborn each time exactly the same man. Awakened during adolescence with all the knowledge and experience of all his lifetimes. The plots he orchestrates sometimes take hundreds of years to bear fruit. Needless to say, this is not the natural order of things. But he is said to be one of Woodica's favored, and that old bat was never one to let rules get in the way of favoritism. Joder. Vamos a por un favorito de la diosa, joder. That may also explain another supposed gift of his. His body is no boundary to his soul, and he is known to take possession of others, if their souls are weak enough. Often it is for elaborate deceptions, but sometimes he simply forces them to kill themselves. He is not known for his generous supply of pity. He is also not one to show himself in any but their most critical matters. If he has directly involved himself in whatever the group plots now, it may be your only chance to find him. And once you do find him, if you can find him, I would not hold my hopes too high if I were you. He is a driven, single-minded man. He will not have the slightest concern for your problems. Keep me informed. The Leaden Key has been busy lately, and that is distressing news. I can only guess as to what they intend. You seem to have a knack for turning the stones they've crawled beneath. Keep turning them. Dunreed Row will not stop you. Whatever it is they're up to, figuring it out will be of great use to both of us. In your case, it will surely point you to Theos. In return, I will share our knowledge with you as we learn it, and provide you with what assistance I can. Then you would look foolish because it is a standing offer. There is no need to refuse. If you find your trail has run cold, come to me with whatever you have. There is much I may be able to do for you. Well, let's hear it. He contratado el sanatorio de los helechos haciendo pasar por un paciente. Estaba intentando fijar la animancia, dañando la opinión pública. Forgive me, it is unlike Theos to leave witnesses. He must be furious. Claro que sí, furioso. Oh, la liamos parda allí y no conseguimos todo lo que queríamos, pero se lió uno que murió toqui. He did not aid you as you'd hoped, I take it? Well, take heart.
With any luck, when he has finished his business, he will surely come and find you again, if only to kill you while you sleep. This news of yours makes sense, of course. To dabble in animancy is to puzzle over the secrets of the gods. This would not be the Leaden Key's first action against it. But if this is connected to their other activities, we may be in for something on a much larger scale. If we can learn more about their goals and methods, perhaps we can get the palace behind us. With Avar's support, we may be able to put a stop to this. Because you have seen his face, That's that it. makes it a simple matter for me to see it. You even happened to catch him in his ceremonial garb, it seems. It must have been a special occasion. The same way I come by all my knowledge. Exhaustive research, spying, bribery, perhaps some less savory measures. Whatever the knowledge demands, I pay in full. There is nothing of greater value. Unfortunately, with Theos, there is also nothing more scarce. He has covered his tracks far too well. His manipulations of the course of history are lost to time now, though I believe they were many. Precious little, I'm afraid. You may know much of it already. No one member knows the identity of more than a handful of other members. They are kept in the dark of missions they are not involved in, or sometimes of those they are involved in. They exist to hide secrets they themselves don't know, if you can imagine how gullible someone must be for that to appeal. Despite that, they are very good at what they do, owing much to their founder, who will take matters into his own hands when necessary, and he does not fail. Yes? All the things there are to know in this world, and you ask me about work. Deerwood is a rebel country. Conflict is in its blood. If you think a few guards posted in our cities keep chaos at bay, you are very new to town indeed. We are Deerwood's cipher investigators, of course. But what we really are is its last barrier against anarchy. People are more at ease when they believe they are watched over by someone more enlightened than they are. It pacifies them. So that is the image we foster. And we do try to be enlightened for their sake. The knowledge we gather here is Deerwood's standing army in many ways. We learn what's vital and we act on it while Deerwood sleeps, blissfully unaware of the terrifying truths all around them. I wish I could tell people the things I know sometimes. But the truth is, I don't think many of them could bear it. Me? I started this place, in a different time, under a different Duke. I impressed the Duke with my research and my work ethic, and he became possessed of the notion that I would be ideal to lead a secret network of gifted investigators. I don't know how such an idea got into his head. Hace un poco respetuoso y vamos a preguntarle por la edad. Reía con desánimo y se cubre la boca con su arrugado dedo. Eres una persona muy retorcida. ¿Dónde está tu Dale, ¿acaso no estás criado con un poco de decencia? Hostia, ¿sabes que soy furro, coño? ¿Qué más da? Un billo con pelo. I lost count ages ago. Such a strange thing to celebrate, getting closer to death. Oh, I've had my share of work done to prolong my existence, if that's what you're wondering. I'm not ashamed of it. I'm not done here. There are things I still wish to learn. And I'll be the effigy if I let Bereth carry me off before I'm through.
There was a time when I considered enlisting the theorems of Pondgrum to extend my life indefinitely. I found the thought of devouring my political enemies to sustain my own life greatly appealing. I must have gone soft with age. If you are hoping I can look at your hand and tell you whom you should marry, you can just wipe that notion from your mind. I do not know what will happen tomorrow. That is what I pay spies for. Being a cipher is not unlike being a watcher. You notice more about what is already there. A la vez la estamos calentando, ¿eh? Many can hold an object and know where it's been, or peer into the thoughts of people around them. They can also sometimes affect those thoughts, but that would be unethical, of course. A tiny, talented few pick up so much about the world around them, they can get images of things to come, but these are fleeting and unreliable. Who said I was talented? I don't. Least not that I can trust. And with me, it's only ever about one thing anyway. A quiet day at home. There was. He believed in dying with dignity. He was old-fashioned that way, my husband. We saw the world very differently, he and I. But he was good to me while he lasted. Buah, le estamos tirando los tejos a la vida. Try your best not to die out there. Yes? How fares your search? Yes? As you wish. Hey, Está todo, ¿no? Actividades y no me lo he vuelto a encontrar esta gente. You must gather your party before... Mira, ya sabía qué pasa. Acaba de hablar con el cifrador, ¿verdad? Mi novicio me ha dicho que ha visto a alguien en la sala de informes. Ha entrado a dar unos pasos hacia ti con la mano extendida. Tírame la declaración, yo no te... Nada. Paso la otra mano junto a la... ¿Qué significa esto para ti? Tus superiores merecen saber la verdad. Fíjate, siempre has pensado que era alguien especial. Dentro de poco no sabrás lo que eres. Pues seguro que los caballeros te permiten quedarte para limpiar las letinas. Ahora en serio, en mi carrera llevo años trabajando para ello y todo eso de una coincidencia de una vida anterior. Aquel diano rico y pobre puede aspirar a ocupar puesto en los caballeros de Grisó. Cualquiera puede descender hasta el rango de la justicia suprema, excepto quienes han nacido equivocadas. ¿Te parece razonable? ¿Qué? ¿Verdad? Que hace más de un siglo fui un herdiano que ahora está criando malpas. De la empuñadura de su espada solo te lo diré una vez más. Devuélvelo. No seas idiota, estamos en público. Y haberlo ocupado tu propio asunto. No dejaré que te arruine. Anda, mierda, está cabrón. Quiere que se lo dé, yo no quiero dárselo.
Estamos ya hablado, ¿no? So, and this fiasco in the sanitarium that you seem to have gotten yourself into the middle of. You're not the only No me one jodas. with an interest in their recent activities. The gods are cruel because you have No lo había guardado. more than what's that man. He is also not one to show himself. Keep whatever it is that if you find your trail has run cold, well, let's hear it. For he did not this. If we can learn more about their No me jodas. same way I come by all my knowledge. Precious, despite that, they are. Yes. All we are. And we do try to. Me. I lost. There was a time. There was a time when I. If you. Many can hold an object and know where it's been. Or peer it. Who said I was a quiet day? There was. He believed in dying with. Yes. Try your best not to. I'm ready. Hey, You must gather your party before venturing forth. A ver, no la quiero liar. Me conto. Margaren's fire casts light. Si nos escabullimos por un lado y se lo entregamos y le damos a este tío el pingui-panga ese. Mierda. Mira los otros novicios que está con ese. Por eso todos van a sorprenderse mucho cuando se entere. Asaltaste a decimotiva a una compañía de caballeros de crisol, incluyendo de alguien como yo, con un expediente intachable. Ah, mierda. Hijo de puta. Hasta que no se lo dé, no se queda tranquilo el cabrón. Me cago en la leche. Ah, me lo quiero poner difícil. all right then. Well, Pues si lo mato tampoco me sirve. Do you still have family living in the Deerwood, Adele? blade in the No, dark. not these days. Parents left the country years back during the purges. I think about them a lot. Te la quita con una mano temblorosa. No tiene ni idea de lo que esto significa para mí. Trágase las gracias por entrar en razón. Caballero Grisón. Positivo. Hará lo mismo por Orri. Devuelve su peto familiar. Duda espera la desgracia. Te doy muy agradecido en serio, pero Orri se merece su castigo. Y además, yo a ti para descargar su ira sobre mí. ¿Por qué tendría que hacer algo así? Un favor para mí. Claro, en el pasado que necesita llevar su armadura. Importante la historia de su familia. Ori está solo. Es el que ha intentado buscarme en la ruina. Toma esto en su lugar, para ti. It's a shame you and your family suffered, even after the Saints' War ended. You dear Woodens certainly have a knack for holding on to old grudges. Pero no recuperé mi mierda. No me joda que no recuperé. Me cago en la leche. Me toca las narices, ¿no? ¿Puedo tener yo la mierda suya o no la puedo tener yo esa mierda? El peto. You must gather your party Vamos, sí, before que sí, coño. Calla. Un inclinación que a veces me la suda. Quiero cosas. Los gestos son una mierda.
Of course. Cualquier opción que ponga va a ser la misma. Yo creo que no tiene ni peto ni tiene una mierda. Of course. You As- must gather. O va a ser supera si no la he hecho. Me va a tocar los cojones, tío. Que te mato. En el pasado, de todas formas tengo que informar. Gracias de nuevo. Ah, tío, ya esta vez ni siquiera me inclino la cabeza, se acaba, ¿no? Me estás tocando los cojones. Ahora me dio menos. Ah, tío, pues sí, me dio menos. ¿Cuántos muertos? Dame menos, tío, cabrón. Me cago en todo. All right, You then. must gather your party before. No me acuerdo yo de... Cago en tantas misiones. A ver quién se acuerda de qué. A ver. Me estoy tocando la nariz. Quiero el peto y quiero... Ah, tío, la leí. Ahí ya fue de mala leche, de cabrón. Vale, sí, sí, sí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. No, no voy de cabrón. Bueno, un poquito. A veces. Of course. Me gusta probar cosas, coño. Por lo menos aquí que es fácil. Dame probar cosas, joder. No me guarda afuera. Total, estoy cargando. Mira hacia abajo contemplando el peto. Yo no lo había visto así. Te lo quita y te lo da. Espero que esto le dé un poco de paz y quizá también una sombra. Seguir adelante. Inclina la cabeza y se va. Bien. Ahora sí. Señor ya la alejo, ¿lo ves? Ya decía yo que había de... Al final sí había una de las 40, de las 4 opciones era la correcta. ¿Y dónde te la elijo? ¿Cuál de estos petos es? ¿A quién tengo que ir a hablar? ¿Dónde está ese Ori? Aquí está. Vuelve a ver a Ori con la armadura. El problema depende ya está resuelto y ahora tengo que quedar a saber resuelto. Otro que había llamado Pende y lo que su superior le confiscaron la armadura que llevaba varias generaciones en su familia. Me ha dicho que recupere la armadura de Pende, creo que es su rival. Ya Pende quizá tenga la fuerza. ¿Dónde está este Ori? Va, espérate, espérate. No, coño. ¿No me hizo datos los NPC? Cabrón.
¿Dónde estaba Ogri, tío? Buah, para saber dónde está ese tal Ogri. Yo no me acuerdo dónde estaba ese tío. ¿Dónde estaba ese tío? Que yo no lo recuerdo. Ogri. Este video parte 1. ¿Dónde está Ogri, tío? Bebe a Ogri, pero no me sé dónde, tío. Me cago en la leche, A ver si voy a misiones. Quiero hacer algo. ¿Me dirá dónde es? Ogri, quería saber el resultado. Hey, Olaf, can I, talk to your, you know, your friend? What is it about Isilmir? I'm right here, you know. No, you're both great. It's just, well, I feel like I don't get to spend as much time with her, and she's just so funny. I mean, some of the things she says are not nearly as funny when you've been hearing them for 50 years. A ti le mola la... No, esta no. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Buah. Si no me dice... ¿Dónde tengo que ir? Pues estoy jodido. Estoy jodido. Granjo. Vale, esta es una de las misiones que tengo que ir. No me jodas. El asedio al granjo. Ha llegado acá, ¿no? Otro mensaje del Palacio Ducal que dicho que quería otro mensajero de si salía a la luz alguna, no ve. Ponte de mi propio sobre únete con el casillero y caborcio de los helechos. Los helechos, ¿dónde está eso? La rica no ni. Ok. Vamos para allá. You must Vamos a hacer misiones, pero estoy más perdido. Claro, acordarse de todos los NPC y todas las misiones de agüita. Esto cuando te pega no sé cuánto tiempo y así me te pega... Mete un laberinto. La cosita. Lo cosita. Le da por la leche. Yo sé si es una misiva. Aparte, así deja sus aires de CS y te mira con un aire de burlón. Lo que yo sé, no he cambiado nada respecto a tu derecho de propiedad sobre Carnoa. Te das cuenta de que te ha hecho el silencio en el barril carbonía y te gira para ver cómo los últimos clientes desaparecen por la puerta. Poco después, un grupo de hombres y mujeres armados entra en la taberna. Vaya, el canciller se agacha rápidamente detrás de la mesa. Como el que lidera el grupo armado se baja
Huya con una mano mientras sujeta con la otra una pistola en el cinto. Inmediatamente reconoce a la capitana de Gangway. Ahora que la oveja ha salido del redil, tú y yo podremos seguir adelante con nuestro desagradable asunto. Sí, tú estabas en el palacio con Lord Grady. Oh, ahora no. Yo de ti sonríe. Debo admitir que no, tu reputación esperaba ver en un poco más alto. Joder, ¿en serio? ¿Tenemos no letal? Oh, creo que ya lo sabes. Lord Grady ha ordenado tu muerte. Un ceseño con aire fingido es una lástima. La verdad es que quiero tu hazaña, aunque solo la mitad sea cierta. Desgraciadamente debo cumplir órdenes. Hostia, trabaja para mí. El tipo es un cerdo, pero un cerdo noble y rico. Tuerce los labios con una expresión de asco fingido. Si volviera a empezar, dudo que hubiera trabajado para él, pero ya no hay marcha atrás. Además, los Grady es tan cruel como arrogante. Que sea para vengar una traición. ¿Qué me podría ofrecer para que considerara la posibilidad de correr ese riesgo? Oh, si viendo a un señor honorable, mucho menos dolor atacarme y te haré sufrir. Una simple soborno manchate ya como si esta conversación nunca hubiera... Ah, no he sobrevivido todo este tiempo achicándome ante tope de amenazas, lo peor. Ah, mierda, yo quería que se me metiera, tío. De todas formas, creo que tengo que vender mierda para poder... Creo que voy a vender antes mierda para poder tener dinero. Yours. Good day to you. ¿Cuánto tienes dinero tú? Para venderte toda esta mierda. Mierda por un tubo, mierda por un tubo. Vale, vale, vale. ¿He conseguido pasta? Porque he conseguido 2200. Ah, vale. Tengo 22.000, que no es lo mismo. A ver si lo puedo hacer sin darle un jodido duro. A ver si pone I'm ready. todo este detrás. Y solo que me coja este y voy para adelante. Y me va... Bueno, intentaré. Hostia, mira dónde está. Todo delante. Yo se va a comer un... Hostia, se va a comer un... Se va a comer un guantazo si... Tiene suerte que quiero ir de buena.
Número 3. He oído ese tipo de historias sobre ti. No puede ser todo cierto, ¿verdad? Sé que queda un rato en silencio. Historias sobre tu obra caritativa, tu bondad, pero también veo fuerza en ti. Pero eso es suficiente para superar los Gravity. La apuesta es demasiado pesa para mi sangre. De todos modos, creo que puedo decirle a Gravity que no ha mordido el anzuelo y que no te presentaste. No hace falta que muera nadie hoy, ¿eh? A su tropa y asiente. Recuerda esto, llegará el día en que debas enfrentarte a Gravity. He vivido tanto tiempo porque siempre he sabido que el lado posicionarme. Cómo está tu valor en el campo de batalla y quién sabe. Hasta la próxima, cosita. Bueno, eso no me lo esperaba. Barry emerge debajo de la su mesa y se alisa la manga de las túnicas. Aunque hace que este contexto tenga más sentido, Castaño informe que creció en el vínculo. Continúa. Bandema ha decidido vigilar las actividades de los Gravity. Recientemente Gravity ha estado contratando muchos hombres, aunque no sabemos para qué fin. Yo te recomendaría tomar precauciones adicionales en Canoa. Es posible que esté intentando colocar espías o sabotear dentro de tu muralla. Ten cuidado su cosita, creo que los Gravity todavía no es su última cabeza. Se le bebe el resto de la cerveza y se inclina hacia ti antes de dirigirse a la puerta. Espérate. Tengo otra cosa. Y si... Hostia, prefiero comprarlo, coño. Eso que se largue está buen rollo, bien, pero... ¿Y la otra opción? Sí, que sí. Yo... ¿Me la podré comprar? Anda. Creo que se une a mí, tío. No tan. Vale. Regresa a Granoa. Bueno, vamos a Granoa. Me cago en todo. Eso será en la próxima episodio. Here we go.